La gracia y la paz de nuestro Dios repose en cada corazón presente, en cada corazón que va a escuchar y que va a meditar también en este tema que es de mucha importancia para nuestra vida cristiana, para nuestra investigación y como también para nuestro conocimiento más de las Sagradas Escrituras. Qué alegría poder estar otra vez compartiendo esta bendita palabra, esta palabra viva y eficaz. Quiero compartir en este momento un tema que lleva por título bajo una pregunta: ¿qué es el pecado? Creo que cuando hablamos acerca del pecado, hay diversos puntos de vista. Hay puntos de vista que se puede usar la filosofía, punto de vista filosófica, hay puntos de vista que se puede hacer uso también del conocimiento y de cualquier otro punto de los saberes que existen en este mundo. Podemos dar una definición con respecto al pecado. Pero en este momento queremos ver acerca de la definición del pecado de acuerdo a Dios, de acuerdo a lo que está escrito, para poder entender claramente y sea una interpretación cabal y correcta de acuerdo a lo que Dios quiere que lo entendamos, que entendamos la definición del pecado. Voy a leer Primera de Juan 3:4. Pero Primera de Juan 3:4 lo describe claramente, o lo narra o lo interpreta claramente aquí este párrafo del conflicto de los siglos, la página 484. Escuchemos lo que dice qué es el pecado. Vamos a escuchar claramente lo que dice qué es el pecado. Y dice así: la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Hay una regla infalible, hay una regla que se puede utilizar sin el temor a equivocarnos. Hay una regla que se puede utilizar sin el temor de dar una indicación fuera del significado correcto y de la definición correcta con respecto al pecado. Y nos responde aquí que la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. Dice: el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es el pecado entonces? El pecado es transgresión de la ley. Eso nos dice Primera de Juan 3:4 y nos dice también conflicto de los siglos 484. Es importante llegar a entender acerca de la definición del pecado como transgresión de la ley de Dios. Ahora, para poder entender lo que el Señor nos está diciendo, que el pecado es transgresión de la ley, yo tengo que hacer una pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con así. Entonces, ¿cómo se transgrede la ley de Dios? Si el pecado es transgresión, entonces vamos a entender y vamos a preguntarnos y vamos a recabar la información mediante la Biblia y el espíritu de profecía. Para ver si el pecado es transgresión, ahora vamos a ver cómo se transgrede la ley de Dios.
Entonces vamos desde esta perspectiva a ver cómo se transgrede la ley de Dios. Y así de esa manera vamos a poder entender claramente lo que es el pecado y cómo se transgrede la ley de Dios. ¿Cómo se transgrede entonces la ley de Dios? La ley de Dios se transgrede por hacer acepción de personas. O sea, por no llenar la medida del amor. Por no llenar la medida del amor. Y al hacer acepción de personas, nosotros no estamos llenando la medida del amor. ¿Dónde se encuentra este significado, esta definición de esta indicación que nos dice que se transgrede la ley de Dios por hacer acepción de personas? Mira lo que dice aquí, o por no llenar la medida del amor. Quiero leer aquí Santiago 2, 8 y 9, para ver lo que estamos diciendo. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, si nosotros hacemos acepción de personas, cometemos pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es transgresión de la ley. Al cometer pecado, entonces yo estoy transgrediendo la ley de Dios. Al hacer acepción de personas, ya cometo pecado y transgredo la ley de Dios. Y me dice aquí que quedamos convictos por la ley como transgresores. O sea, aunque no lo acepte o no, pero la ley de Dios me dice que soy un transgresor por haber, ¿qué hecho? Por haber hecho acepción de personas. ¿Por qué? ¿Por qué entonces se transgrede la ley de Dios al hacer acepción de personas? Si en los 10 mandamientos de la ley no hay ningún punto que diga no hagas acepción de personas. Sin embargo, al hacer acepción de personas cometemos pecado, y como pecado es transgresión de la ley, transgredimos la ley, y la ley nos dice que somos transgresores. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios, en la ley de Dios encontramos el principio del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Cuando nosotros hacemos acepción de personas, no estamos amando a nuestro prójimo. Y cualquiera que no ama a su prójimo, que lo ve, ¿cómo pues puede amar a Dios que no lo ve? Entonces, queridos hermanos, al hacer acepción de personas, yo estoy cometiendo pecado, y al cometer pecado estoy transgrediendo la ley de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ¿cómo se transgrede la ley de Dios? Por hacer acepción de personas y por no llenar la medida del amor. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos 13:10 nos dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando yo veo a la ley, yo voy a ver su longitud, su anchura, su profundidad y su altura. Pero cuando veo el amor, también voy a ver la misma, su longitud, anchura, profundidad y altura. Y cuando no llenamos la medida del amor, cuando no alcanzamos la longitud, cuando no alcanzamos la anchura, la profundidad y la altura de la ley, del amor, entonces estamos cometiendo pecado y nos convertimos en transgresores de la ley. No estamos llenando la medida del amor. Entonces, se transgrede la ley de Dios por hacer acepción de personas y que se comete pecado
por hacer acepción de personas, y al cometer pecado estamos transgrediendo la ley de Dios. ¿Alguien me puede decir si es transgresión? Eso puede ser, se transgrede la ley en un adulto. Un adulto sabe hacer acepción de personas. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es de un bebé? Un bebé no hace acepción de personas. Entonces, el bebé no es un transgresor. El bebé no es un transgresor. El bebé no hace acepción de personas. O alguien de aquí ha visto que un bebé de 2 años, de 1 año, un bebé desde el vientre de la madre, un bebé que está de 4 años, que haga acepción de personas. No se ha visto un bebé. Entonces, con esto nosotros podemos pensar, entonces, el bebé no es un transgresor. El bebé entonces no es un pecador, porque dice que se comete pecado al hacer acepción de personas. Entonces, el bebé no es un se puede decir que no es un transgresor, porque no hace acepción de personas, no comete pecado. Mira, vamos a pensar así, y quiero que vayamos pensando. Entonces, si el bebé no hace acepción de personas, no peca, entonces no es un transgresor de la ley. Y quiero que grabes en tu mente, para ir caminando, para tener una idea clara con respecto a este tema. Mira, vamos a seguir adelante. ¿Cómo más se transgrede la ley de Dios? Dice, se transgrede la ley de Dios por desobedecer algún mandamiento específico. Mira, no solamente se transgrede la ley de Dios por no llenar la medida del amor. También se transgrede la ley de Dios por desobedecer algún mandamiento específico. O sea, por desobedecer un mandamiento de la ley de Dios. Y quiero leer la Biblia, eso dice la Biblia, no estoy diciendo yo. Mira, dice aquí, Santiago 2:11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo también se transgrede la ley de Dios? Por desobedecer algún mandamiento específico de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Yo no puedo, según lo que dice este texto, yo no puedo cometer adulterio, pero mato. O yo no puedo matar, pero adultero. Mira, entonces, si nosotros cometemos adulterio o matamos, estamos entonces desobedeciendo un mandamiento específico y somos hechos transgresores según la Biblia. Santiago 2:10 nos da una otra idea tan clara con respecto a cómo se transgrede la ley de Dios y por qué es transgresión de la ley de Dios si solamente ofendemos un mandamiento específico. Escuche lo que dice aquí, Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende un punto, es como si no ha guardado ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? En primer lugar, la ley demanda perfecta obediencia. Eso significa, la ley demanda perfecta obediencia, que debemos de obedecer la ley de Dios
también así, mandamiento por mandamiento, sin dejar de obedecer ningún mandamiento. Eso significa obediencia perfecta. ¿Qué más dice aquí? No puede ser quebrantado ninguno de los 10 preceptos sin que haya deslealtad al Dios del cielo. O sea, cada mandamiento de la ley está relacionado con Dios, porque la ley es tan perfecta como Dios y tan santo como Dios. Entonces, cada mandamiento está íntimamente relacionado con Dios, y cada mandamiento transgredido, estamos siendo desleales al Dios del cielo. Pero la ley, escuchen lo que dice, ¿qué es la ley? ¿Por qué al transgredir un mandamiento nos hacemos culpables de todo? ¿Por qué? Porque la ley es una unidad. Su unidad es el amor. Todos los mandamientos están unidos. ¿Unidos en qué? Unidos en el amor. Porque los 4 primeros mandamientos, amor a Dios, y los 6 últimos mandamientos, amor al prójimo. Entonces la ley es una unidad, y su unidad es el amor. Por eso Pablo en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto quiere decir que cada mandamiento de la ley de Dios es santo, cada mandamiento de la ley de Dios es justo, cada mandamiento de la ley de Dios es bueno. Por eso que cuando transgredimos algún mandamiento específico, estamos nosotros yendo contra la santidad de Dios, estamos yendo contra la justicia de Dios, y estamos yendo contra la bondad de Dios. Estamos en deslealtad a la santidad de Dios, en deslealtad a la justicia de Dios, en deslealtad a la bondad de Dios. Por eso que transgresión, se transgrede la ley de Dios también desobedeciendo algún mandamiento específico. ¿Por qué motivo? Porque la ley dice que es un trasunto de la perfección divina. Estamos nosotros en deslealtad ante la perfección de Dios al transgredir un mandamiento de la ley de Dios. Ahora va otra pregunta aquí. Ahora, un bebé no comete adulterio, un bebé no mata, un bebé no miente, un bebé no roba, y así sucesivamente. Un bebé no hace ninguna de estas cosas malas. Un bebé de 1 año en el vientre no está matando, no está robando. Entonces, el bebé no es un transgresor. No es un transgresor, no es pecador, porque como para que pueda cometer pecado, como algunos dicen, que tienen que usar su voluntad y su conocimiento, su razón, para poder cometer pecado. Un bebé de 1 año no mata, no miente, un bebé no adultera. Entonces, bajo esta perspectiva, el bebé no es pecador, porque no comete pecado. Es verdad, no lo podemos negar que el bebé no comete actos pecaminosos. El bebé no mata, ¿verdad? El bebé no comete adulterio, ¿verdad? El bebé no engaña, el bebé no roba. Por lo tanto, el bebé no es un transgresor por cometer pecados, no es un pecador por cometer un acto pecaminoso. El bebé, desde esta perspectiva podemos ir viendo, el bebé es inocente, es santo. Entonces, mira, hasta aquí estamos viendo esto,
que se transgrede la ley de Dios por no llenar la medida de la ley. Por hacer acepción de personas cometemos pecados y nos convertimos en transgresores. El bebé no hace acepción de personas, por lo tanto no es un pecador. Se transgrede la ley de Dios por cometer pecados específicos y el bebé no comete pecados específicos, por eso el bebé no es un pecador. Pero, claro, cuando nosotros nos quedamos allí en este punto, vamos a tener un concepto no completo. Un concepto con respecto al pecado, con respecto a la transgresión. Vamos a tener un concepto no completo, equivocado, por decirlo, cuando nos quedamos allí. Y podemos nosotros pregonar que un bebé no es un pecador. Es verdad que el bebé no comete actos pecaminosos por la cual no está transgrediendo la ley de Dios. Es verdad que un bebé no hace acepción de personas por la cual no transgrede la ley de Dios. Sin embargo, vamos más adelante lo que dice aquí la palabra del Señor. Para esto, vamos a tomar un ejemplo de nuestros primeros padres. ¿Qué hicieron nuestros primeros padres para convertirse en transgresores? Aquí ya vamos a ir entrando algo importante para entender acerca de la transgresión de la ley de Dios y hasta dónde llevó esas consecuencias de la transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué un niño que no comete pecado, que no hace acepción de personas, es contado entre los pecadores y es contado como transgresor de la ley de Dios? Mira lo que dice aquí. La desconfianza en la bondad de Dios, la falta de fe en su palabra, el rechazamiento de su autoridad fue lo que convirtió a nuestros primeros padres en transgresores. Mira, lo que está diciendo aquí, que hay razones, aquí hay causas, ¿por qué nuestros primeros padres se han convertido en transgresores? Por desconfiar en la bondad de Dios, por la falta de fe en su palabra y por el rechazamiento de su autoridad. Mira, y bajo esta perspectiva del ejemplo que nos muestra aquí de nuestros primeros padres, ahora vamos a ver la transgresión de Adán y sus consecuencias en sus descendientes. Vamos a ver en este momento la transgresión de Adán y sus consecuencias en sus descendientes. Mira, en sus descendientes. Isaías 43, 27 dice: tu primer padre pecó. ¿Quién es ese primer padre? Adán. ¿Qué hizo Adán? Pecó. Al pecar, ¿qué hizo Adán? ¿Qué es el pecado? Transgredió la ley de Dios. ¿Y qué es la transgresión de la ley de Dios? ¿Y cómo se transgrede la ley de Dios? ¿Cómo se transgrede? Se transgrede no llenando la medida del amor, como aquí vemos la desconfianza de la bondad de Dios que tuvieron nuestros primeros padres. Se transgrede la ley de Dios, como ya se ha dicho, por desobedecer mandamientos específicos y de muchas otras formas que sean conductas negativas. Ahora voy a leer Oseas 6:7. Dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Cuál Adán? Traspasaron el pacto y prevaricaron. Estamos viendo acerca de Adán. Pero ahora miren lo que dice aquí, Patriarcas y Profetas, la página 27. Adán, padre y representante de toda la familia humana. ¿Quién es Adán? Es nuestro padre. ¿Quién es Adán? Es nuestro representante. Y es representante de toda la familia humana. Mira, es representante de toda la familia humana. Por eso dice aquí algo importante. Por eso dice aquí que cuando Adán pecó,
Cuando Adán pecó, los descendientes de Adán comparten su culpa y sus consecuencias. ¿Qué nos dice aquí la palabra? Eso está en Fe y Obra, página 91. Cuando Adán pecó, dice, Adán pecó y sus descendientes de Adán comparten su culpa y las consecuencias. ¿Quiénes comparten su culpa? ¿Quiénes comparten su culpa y las consecuencias? Sus descendientes. Te pregunto, ¿tú eres descendiente de Adán? Y otra pregunta, ¿desde cuándo te convertiste en descendiente de Adán? ¿Desde qué momento eres descendiente de Adán? Entonces eso tenemos que ir preguntándonos y tenemos que encontrar la respuesta. Y sigue diciendo aquí, dice Conducción del Niño, página 447, debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y sentencia de muerte. La pregunta es, ¿desde cuándo tenemos nuestra relación con el primer Adán? Eso hay que ir preguntándonos y tenemos que encontrar la respuesta. Tenemos que encontrar la respuesta. Dice aquí, Adán peca, todos sus descendientes, los descendientes de Adán, comparten su culpa y sus consecuencias. La pregunta que voy a hacer en este momento es, ¿los niños son descendientes de Adán? ¿Los niños son también descendientes de Adán? Claro que sí. ¿Y desde cuándo son descendientes de Adán? Desde que existe. Desde su existencia es descendientes de Adán. Y desde su existencia toda persona tiene relación con el primer Adán. Por eso que tanto los adultos y los niños desde su existencia comparten su culpa y las consecuencias de Adán, de la desobediencia de Adán, y desde su existencia los niños y los adultos están relacionados con el primer Adán. Por eso que reciben culpabilidad y sentencia de muerte eterna. Mira, ahora esta pregunta va otra vez. ¿Un bebé es descendiente de Adán? Ya te respondí. Ahora quiero que tú mismo puedas responderte. ¿Desde cuándo entonces ya formamos parte de los descendientes de Adán? Ahora vamos a ver aquí. Romanos 5:15 en adelante nos habla acerca de la representatividad, que nos habla de un hombre que nos representa, de ese hombre que es nuestro padre y que es nuestro representante, de ese hombre que pecó, de ese hombre que rompió el pacto con Dios, de ese hombre que transgredió la ley de Dios. Por eso Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Creemos que la muerte es por causa del pecado, por causa de la transgresión de Adán. Eso es lo que dice la Biblia. Creemos que los niños mueren. ¿Y por qué mueren? ¿Por qué mueren? Porque son descendientes de Adán. La historia nos dice que hay niños que mueren en el vientre de su madre. ¿Por qué mueren? Por la transgresión de Adán. Mira, porque 1 Corintios 15:22 nos dice, porque así como en Adán todos mueren. En Adán, por eso que mueren niños y adultos. Por eso que en el vientre de la madre mueren niños. ¿Por qué? Por la transgresión de Adán todos mueren. Y en Adán todos morimos. Romanos 5:12 también nos ayuda para entender. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora,
vamos a ver Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Mira, por la transgresión de Adán. La muerte no es un mal pasajero en este mundo. La muerte es un mal que ha venido a implantarse en este mundo, ha venido a reinar. Por eso que morimos, por eso que hay muerte, por eso que mueren los niños desde tierna edad, por eso mueren los adultos mayores. ¿Por qué? Porque la muerte no es un mal pasajero. La muerte es un mal que vino a quedarse, a reinar aquí en esta tierra. Por la transgresión de Adán. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mira, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. La pregunta es, esa palabra, esas frases, todos los hombres, ¿solamente quiere decir con las personas adultas? ¿O también tiene que ver con todas las existencias que conforman los descendientes de Adán? Mira, aquí dice que por la desobediencia de un hombre, de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, todos en Adán estamos condenados. Todos en Adán hay condenación. Por la desobediencia, por la transgresión de Adán. Por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Todos, desde el vientre de la madre, de nuestra madre, estamos condenados. Mira, ahora, la pregunta es, ¿un niño está condenado? Desde el vientre de la madre un niño está condenado. Claro, eso dice la Biblia, todos. No podemos decir, pero todos, no, pero una parte, no, todos. Todos estamos condenados a muerte y a muerte eterna. Ahora, esa condenación, pues, nos podemos librar de esa condenación. Si el padre del niño es cristiano, por la fe de sus padres, este niño no está condenado. Por eso, ¿qué más? Romanos 5:19. Así que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Los niños son pecadores. Claro. Ahí estamos involucrados todos. Los niños no hacen acepción de personas, no pueden transgredir la ley de Dios por hacer acepción de personas. Los niños no cometen algún acto pecaminoso específico cuando están de 1, 2 años, hasta de más. No matan, no adulteran. Por lo cual no son transgresores. No son pecadores. Sin embargo, por representación, los niños son transgresores. Dice aquí, porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Los niños no son pecadores porque cometen pecados, sino ¿por qué? Porque en Adán sus representantes son pecadores, y todos los seres humanos somos pecadores en nuestro representante, que es Adán. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Entonces el niño es pecador. No es que sea inocente, no es que todavía tiene que esperar a tener varios años para hacer uso de su razón, de su voluntad, para tomar decisiones, para cometer pecados, y recién es pecador. No, el pecador le hace al niño porque tiene relación con el primer Adán, porque es descendiente de Adán, porque Adán es el padre de la humanidad, es el representante de la humanidad, y los niños en este contexto son pecadores en Adán. Por la desobediencia de Adán, todos los hombres se constituyeron en pecadores, están condenados a muerte, y también y todos mueren. Todos estamos
condenados a morir. Pero como ya he dicho, el niño puede dejar de estar condenado por la fe de sus padres. Ahora, ¿qué nos dice aquí Historia de la Redención, página 59? Seth nació en pecado. Entonces, todo ser humano descendiente de Adán nace en pecado. Por eso, Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todo descendiente de Adán nace en pecado. Porque Adán es nuestro representante y nuestro padre. Salmo 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Todo descendiente de Adán es impío desde su existencia. ¿Qué más dice aquí? Isaías 48:8 dice: por tanto te llamé rebelde desde el vientre. ¿Desde cuándo somos rebeldes? Desde el vientre. Desde el vientre. No dice que somos rebeldes cuando ya la persona es grande. Desde el vientre somos rebeldes, y así dice la palabra, y tenemos que creer, un escrito está. No es que un niño nazca inocente, no es que un niño sea inocente, no es que un niño nazca o sea un neutro sin saber si es pecador o no. La Biblia nos dice que desde el vientre de la madre el niño es rebelde, que en pecado ha sido formado, y en maldad ha sido formado, y en pecado fue concebido. Porque tenemos un ejemplo de Seth, que Seth nació en pecado. Por eso que todo ser humano es rebelde desde el vientre. Por eso Job 14:17 dice: tienes sellada en saco mi prevaricación, y tienes cosida mi iniquidad. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a hablar acerca de los niños. Los niños son pecadores. Los niños están condenados, porque así dice la palabra. Son pecadores no porque han cometido actos pecaminosos, no es porque han hecho acepción de personas, sino porque su representante ha pecado y es un transgresor de la ley, y el niño es un transgresor de la ley. El ser humano desde el vientre está condenado. Esa condenación puede levantarse, puede suspenderse por la fe de sus padres. Mira lo que dice aquí, los niños. Dice: contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los niños, como cuando Dios envió sus juicios sobre los primogénitos de Egipto. Dice aquí, voy a leer de Mensajes Selectos, tomo 3, 359. Los israelitas que estaban en el cautiverio recibieron la orden de Dios de reunir a sus hijos en sus hogares y señalar los postes de las puertas de sus casas con la sangre de un cordero inmaculado. Esto prefiguraba la muerte del Hijo de Dios y la eficacia de su sangre, que fue derramada para la salvación del pecador. Era una señal de que la familia aceptaba a Cristo como el Redentor prometido. Esa familia estaba protegida del poder del destructor. Los padres evidenciaban su fe obedeciendo implícitamente las instrucciones recibidas, y la fe de los padres cubrían a ellos y a sus hijos. Mostraban su fe en Jesús, el gran sacrificio, cuya sangre era prefigurada por el cordero sacrificado. El ángel destructor pasó sin tocar todas las casas que tenían esta marca. Esto es un símbolo que muestra que la fe de los padres se extiende a sus hijos y los cubre del ángel destructor. Qué importante. Por eso que el niño es un pecador, el niño está condenado. Pero si los padres de los niños son cristianos, por la fe de sus padres están absueltos de esa condenación, están cubiertos. Pero no solamente de los niños, porque todo adulto, toda persona descendiente de Adán, toda persona que nace en este mundo, nace condenado. Es un pecador.
Por eso en Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, nadie va a perderse porque es condenado desde el vientre. Nadie va a perderse porque es pecador desde el vientre. Si los padres de los niños son creyentes, por la fe de sus padres son cubiertos. Pero si nos toca ser adultos y grandes y tomar decisiones, si creemos en Jesucristo, estamos libres de condenación, libres de la muerte eterna. Mira, por eso, 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es, mis queridos hermanos, esto es lo que es el pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Y se transgrede la ley de Dios haciendo acepción de personas, transgrediendo algunos mandamientos específicos. Y somos pecadores, somos transgresores en Adán. Y a eso nos involucra a todos, sean niños o adultos. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda ayudarnos para poder entender cada día esta bendita palabra y que no podamos tener un concepto más de lo que dice la palabra, que podamos obedecer correctamente, obedecer a lo que está escrito y poder obedecer a lo que el Señor nos dice. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos dé su gracia. Si este video es tan importante para ti, comparta con otros hermanos, con otros conocidos, para que podamos seguir informándonos claramente y correctamente con respecto a la bendita palabra del Señor. Te invito en este momento a que puedas tú seguir estudiando, investigando y pidiendo al Señor esa sabiduría desde lo alto para que juntos podamos conocer correctamente lo que es las Santas Escrituras. Que Dios te bendiga, es mi deseo en el nombre del Señor Jesús.